Buenas noches, amados y amadas. Que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de ustedes. Para mí es un placer en esta noche poder traer un mensaje más para gloria y honra de Dios. Le doy gracias a cada uno de ustedes, como siempre, a sus familiares, por su apoyo y por seguir dándole continuidad a cada video que yo subo, ya que el propósito único es encaminar a la raza humana, a cada ser humano, al conocimiento pleno de Dios. En esta noche, para mí es un placer traer un tema que el Señor me dio, por lo cual ni siquiera he hecho investigación, porque es un tema que baja del mismo trono de Dios. En esta ocasión será el Espíritu Santo que estará bajando la interpretación, por lo que estaremos orando primeramente a nuestro Padre, porque tenemos que ante todo ponerlo a Él para que Él reciba la gloria y darle la gloria como siempre. Señor Dios Todopoderoso, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, en esta noche te doy gracias por el privilegio que me da de traer un tema tan poderoso, un tema muy importante. Te doy gracias, Espíritu Santo, por usarme como tu vaso, porque yo soy tu vaso, Señor, la honra es tuya y la gloria. En esta noche te doy gracias, te pido que pase el carbón encendido sobre mis labios y que reprenda toda distracción, reprenda todo lo que quiera desenfocar el tema de este mensaje tan poderoso que cambiará mucha vida. En esta noche te pido que mande tus ángeles, ángeles guerreros, ángeles administradores, y que reprenda todo espíritu, todo demonio alineado que quiera venir en contra de este mensaje. Reprende todo espíritu y demonio de venganza o contra venganza. Reprende toda intromisión del mal, Padre mío. Reprende toda distracción, todo espíritu de estupor, toda presencia contraria. Y yo te pido, Señor, que usted rompa la cadena, que usted pudra los yugos, que usted, Dios mío, limpie los aires, que usted perdone el pecado de cada uno de nosotros y que la sangre de Cristo siga fluyendo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche traigo un tema. La ley no fue abolida, la ley fue resumida. ¿Por qué el Espíritu de Dios me motivó a traer este tema? Porque está pasando algo aún dentro del pueblo de Dios. Y el Espíritu de Dios me dijo, este mensaje tendrá que leer la Escritura para recordarle a mi pueblo que la ley no ha sido abrogada. La ley se tiene que cumplir, porque nosotros vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la gracia, pero tenemos que vivir sometidos a la ley, que es la ley divina. No hablo de la ley del pecado. Y en esta noche vengo a refrescarte tu memoria y hacerte lectura de la Biblia para recordarte que la ley tiene que cumplirla. Y que somos regidos por una ley divina. No por la ley humana, no, sino por la ley divina. Pero que tiene que ver mucho con la ley humana. Y en esta noche quiero decirte que voy a recordarte cosas que quizá he olvidado, porque hay personas que ni siquiera están leyendo la Biblia. Personas dentro del pueblo de Dios que ni siquiera están leyendo la Biblia. Y han echado a un lado el Viejo Testamento, porque creen que ya todo lo que dice el Viejo Testamento ya no se va a cumplir. Quiero decirte que todo lo del Viejo Testamento fue resumido y pasado al Nuevo Testamento, pero aún hay que seguir cumpliéndola, porque Jesucristo vino a organizarla, no a quitarla. Estaré haciendo lectura en esta noche en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Estoy haciendo comparación del Antiguo y del Nuevo para demostrarte
que el Viejo Testamento no fue quitado, fue resumido todo del Nuevo, del Viejo fue pasado al Nuevo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 3 de Mateo, San Mateo, que es el primer libro de los 4 evangelios de Jesucristo, su versículo 15. Pero Jesús le respondió. ¿A quién Jesús le respondió? A Juan el Bautista. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En pocas palabras, toda la ley. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora quiero hacer lectura del capítulo 5 de Mateo, el capítulo 5 de Mateo, verso 17. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Aquí, en el libro de Mateo, el libro de Mateo es un libro, el primer libro de los 4 evangelios, que presenta a Jesucristo como el Mesías. Este libro fue escrito para los judíos específicamente y presenta a Jesús como el Mesías para el pueblo de Jerusalén, para los israelitas. Y aquí vemos una situación. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu, dice que cuando Jesús nació ya a su edad de 33 años, que fue cuando fue lleno del Espíritu Santo, pero antes se le hizo necesario ir al Jordán. El Jordán era donde Juan el Bautista estaba predicando para el arrepentimiento de los pecados y hablando acerca de que venía uno que era mayor que él. Juan decía, a la verdad yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno, el cual es más poderoso que yo, el cual era antes que yo. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y un día mientras Juan hablaba y mientras Juan promocionaba a Jesucristo, al Hijo de Dios que venía, del mismo Dios que venía hecho hijo, representando el Hijo del Padre para morir en la cruz. Dice que cuando Jesús se acerca donde Juan para ser bautizado por Juan, Juan le dice, pero ¿cómo tú vienes para que yo te bautice? Si tú eres el Hijo del Dios, tú eres el Todopoderoso. Y entonces él empieza a decirle a Jesús que no lo va a bautizar. Pero Jesús le dice, Juan, estate tranquilo. Es necesario que cumplamos toda la ley, porque yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Juan, en el momento en que ve a Jesús, piensa que Jesús aún, pero Jesús venía en una humanidad 100% hombre y 100% Dios. Jesús venía a educar al hombre, Jesús venía a recordarle al hombre cómo debía de vivir para Dios. O sea, el mismo Dios vino a hacerse hijo para enseñarle al hombre cómo vivir para que gane la vida eterna. Mire lo fácil que Dios se lo puso al hombre. Dios mismo viene, se vuelve hijo para enseñarnos a vivir, porque hay una ley divina que no puede ser violable. Cuando Satanás y los ángeles pecaron contra Dios, no había lugar para ellos en el cielo. Nosotros, Dios no quiere perder esta creación. Dios no nos quiere perder a nosotros, por lo que ha estado luchando al principio hasta ahora para enseñarnos a vivir según la ley divina, porque Él mismo no puede violar su propia palabra. Dios mismo no puede decir yo soy Dios. Él hace lo que Él quiere, pero no fuera de su palabra. Lo único que es imposible que Dios viole es su propia palabra por amor a su nombre. Dios está sujeto a su propia palabra. Entonces, cuando Juan quiere impedir que Jesús sea bautizado, él le dice, Juan, es necesario que cumplamos toda la ley. ¿Por qué le vengo a leer en el libro de Mateo? Porque ya a partir del libro de Mateo empieza el Nuevo Testamento.
para que muchos no digan, ah no, que es del Viejo Testamento. Todas las leyes morales y las leyes que están registradas en el libro, en los 5 libros pentateucos, que es Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los 5 libros del Pentateuco, que son los libros de las leyes, no pueden ser violables. ¿Por qué no pueden ser violables? Porque nosotros estamos viviendo bajo un cuerpo de maldición, bajo un cuerpo de pecado, bajo un cuerpo que manifiesta toda obra de iniquidad y de maldad. Por lo que nosotros tenemos que ser regidos por una ley para que nosotros podamos andar como Dios quiere que andemos y no andemos como chivos sin ley. ¿Cuándo es que pasamos a no vivir bajo la ley? Cuando alcancemos la estatura del varón perfecto, aquel que no tiene la debilidad del pecado y la debilidad de vivir arrastrado por los deseos del pecado. Porque muchos confunden cuando la Biblia dice que para los que viven en el Espíritu no hay ley. No está diciendo que la ley es quitada. Está diciendo que si, por ejemplo, para mí no es problema yo mirar una mujer desnuda. Si para mí no es problema mirar un dinero ajeno y no echarle mano. Si para mí no es problema que yo tenga problema con una persona y yo no soy de la persona iracundo que agarre un bate, un arma y lo mate. Si yo tengo la capacidad de mirar una mujer desnuda y no acostarme con ella, o de mirar dinero ajeno y no robármelo, si yo tengo la capacidad de hablar con una persona sin tener que acudir a la violencia o matarlo o darle un golpe, para mí no hay ley. ¿Por qué? Porque ya yo superé, o sea, yo maduré en capacidad como para no tener el castigo de la ley. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? La ley es para aquellos que violan e infringen la ley. Al que mata se le mete prisión porque mató, pero al que tuvo una discusión y tuvo la capacidad de irse y no matar, esa persona, para él no hay ley. O sea, no va a cargar, no va a tener una situación de demanda o de problemas legales, porque esta persona supo manejar esa situación. O sea, la ley no ha sido quitada, la ley está vigente. Ahora, los que no viven conforme a los deseos de la carne, para ellos no hay ley, porque son libres de culpa, porque no tienen hecho, como dice, el que no tiene hecha no carga sospecha. Cuando tú aprendes a superar los deseos de la carne que te conllevan a violar la ley, para ti no hay ley, porque tú estás libre. Estás libre de culpa porque tú no estás viviendo conforme a los deseos de la maldición de tu carne que te hace ser cautivo y ir cautivo a la ley que te ata al sufrimiento o a la consecuencia de los resultados que produce tu violar la ley. Por eso dice, no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Jesús vino a recordarle al hombre que tiene que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ya los hombres estaban casándose, dándose a casamiento, se habían olvidado de Dios, habían olvidado el precepto. Entonces el edicto que se hizo en el cielo fue, destruye la raza humana, destrúyelo porque no saben vivir tu ley, no saben respetar tu mandamiento, no saben someterse. Entonces Dios dice, parte de mí se va a hacer hijo para enseñarle a los hombres a recordarle como un padre. Voy a volver a enseñarle a vivir como yo quiero que vivan, para no destruir esa raza humana, para darle la oportunidad de que evolucionen, la oportunidad de que cambien, de que sean personas mejor. Eso fue, Dios no nos condenó inmediatamente como condenó a Satanás. ¿Por qué nosotros no fuimos condenados como Satanás? Porque nosotros no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Nosotros no estamos en lugares celestes como el Padre. Nosotros somos terrenales, nosotros vivimos en un plano que no tiene mucha culpabilidad en el mundo espiritual, que se somete y es rigido por el mundo espiritual. Porque Satanás fue condenado inmediatamente, porque ya él estaba en lugar celeste, estaba ya en el máximo, se puede decir en la máxima cúspide, en donde ya no hay límite y donde ya termina todo.
Y Satanás entonces violó el mandamiento. Pero nosotros fuimos hechos menor que los ángeles. Por eso Dios ha estado luchando con la raza humana para darle la oportunidad hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Por eso la ley no ha sido abolida, fue resumida. Jesús vino a volvernos a enseñar, a encaminarnos, a enseñarnos el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios nos ama. Y como Dios nos ama, dice, entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él mismo vino a enseñarnos a ser salvos por Él. Porque hay una ley, la ley divina, la regla de oro. Dios no viola su palabra y el alma que pecare morirá. Pero ahora Él está tratando de encaminar al hombre a que vuelva a la justicia divina. Por eso en esta noche le estaré recordando algunas leyes divinas. Y estaremos leyendo en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. Si se dan cuenta, del libro de Romanos es que se han sacado todas las leyes de la vida. Las leyes humanas, estamos hablando de las leyes judiciales y penales. Porque el libro de Romanos es el libro de la ley. El libro de Romanos es que enseña la justicia. Y de aquí, un abogado, todo el que me escucha y abogado sabe que del libro de Romanos se han sacado las leyes terrenales. Y si nos vamos al libro de Romanos, que es un libro que fue escrito para enseñarle al hombre, y todas las leyes del Pentateuco, o sea, de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, todas esas leyes fueron resumidas y Pablo aquí las organiza y nos las enseña. Por lo que estaré leyendo en el capítulo 7, versículo 7, estaré leyendo mucho la Biblia porque a veces cuando lo decimos así, yo podría decírselo de mente, pero cuando lo decimos así la gente cree que inventando. Pero como la palabra de Dios es la única evidencia, yo voy a hacer lectura para que vean que es de la misma Biblia. Romanos 7 en adelante, vamos a empezar a leer. Mire que es la Biblia, que no es un invento mío. Yo podría decírselo porque Dios ha grabado todo eso a mi mente, me ha revelado su palabra. Pero voy a leérsela para que vea que es la Biblia. Reina Valera y Cipriano, Biblia 1992. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Es una pregunta que Pablo hace. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, o sea, la ley no es pecado. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no me dijera, no codiciará. La ley es el conocimiento del pecado. Cuando dice el conocimiento del pecado, no es que la ley es mala. La ley me enseña a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, óyame bien, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Por qué Pablo dice que sin la ley el pecado está muerto? Porque si yo viviera sin ley, y si yo mato o robo, para mí no hay ley. El pecado, ¿por qué está muerto? Porque yo creo que lo hice bien y no hay culpa para mí. Por eso es que hay muchas personas que hacen muchas cosas, o a los hijos cuando hacen muchas cosas, si tú no lo corriges, él cree que lo hizo bien y lo va a hacer de nuevo, porque no hay una ley, no hay una corrección que le diga a él que eso es malo y que eso tiene una consecuencia. Cuando nosotros no sabemos, cuando hacemos algo y no recibimos un castigo, si es algo malo, lo seguimos haciendo porque creemos que es bueno y que no hay consecuencia. La ley es la única manera de cómo Dios puede corregir al hombre y enseñarlo a vivir como Dios quiere que el hombre viva. Porque si el hombre roba y roba y nadie lo confronta,
o lo meten preso por robar, lo va a seguir haciendo porque cree que es bueno. El que mata y no lo corrigen o lo meten en la cárcel, va a seguir matando con más fuerza porque no hay ley para él, no hay corrección. Entonces por eso él dice que la ley estaba muerta, porque dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mi codicia. Ahora, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venida el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque se te dio luz. ¿Por qué? Cuando el hombre pecó fue abierto sus ojos. Y cuando pecó, entonces sintió miedo. ¿Por qué sintió miedo? Una sensación que le dijo, hiciste algo malo. El miedo es un sentimiento que te hace entender que cuando hiciste algo malo vendrá una consecuencia. Por eso él dice, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque cuando la gente hace algo malo, ¿qué hace? Se esconde o lo esconde. Ahora no se esconde con el cuerpo, se esconde con la boca porque se queda callado y no lo dice. El hombre cuando hace algo malo se esconde, ¿cómo? Con la boca. No lo dice, pero no hay nada oculto que no salga descubierto, porque dice que Dios hace que salga. Por eso dice que el que confiese su pecado alcanzará misericordia, pero el que no lo confiese es aquel que lo otorga, va a recibir un castigo, un horrendo juicio. ¿Por qué? Porque el que oculta algo no se ha arrepentido. El que lo oculta no reconoce que es una culpabilidad y no quiere admitir su pecado. Por eso dice que él murió. Y hallé que, oiga bien, y estoy hablando del libro de Romanos, que está hablando de la ley para aquellos cristianos que dicen que la ley ya no tiene fuerza. Y hoy día es cuando más tenemos que vivir basado a la ley, hasta que podamos matar a este hombre de pecado y vivir para Dios en el Espíritu. Para este hombre de pecado sí hay ley, tenemos que someterlo a estas leyes para poder vivir conforme a la ley divina de Dios. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, que era vida, a mí me resultó para muerte. Porque el mandamiento que es vida, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque Jesús es la vida, es el camino, pero Él mismo es que condena al pecado. Él te da vida, pero Él también te quita la vida, porque Él es el que representa la justicia divina, y Él le da vida a los que andan en justicia, pero dice que Él destruye a los que andan bajo la maldición del pecado. Él, como un Dios justo, Él tiene que castigar la maldad y el pecado del hombre, porque si no, no fuera justo. Por eso dice que lo que es vida para Él, en otra parte de Él es muerte, porque cuando Él actúa conforme al pecado, entonces Él acarrea la muerte, porque el alma que pecare morirá. O sea, el mismo Dios que te da vida, Él te la quita según tu pecado, porque Él es el juez de la tierra y Él tiene que juzgar el mundo con justicia y con equidad. Y dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque si vamos a poner un ejemplo, en estos días hay un espíritu de error que está engañando a la raza humana, y estoy viendo cuántas atrocidades están ocurriendo en la familia. Satanás se ha metido a la familia, destruyendo a la niñez, destruyendo a los jóvenes, y estamos viendo tantas aberraciones, tanta inmundicia, donde padre violando hijos, hijos matando padre, algo horrible. Y le voy a decir que Dios no se va a quedar de brazos cruzados, porque los hijos son herencia de Jehová. Dios le va a dar castigo a todas esas personas que están haciendo aberración contra sus hijos. Y no estoy dando profecía, sino ciencia de Dios. Porque hay una ley establecida, como hay leyes físicas en la tierra, hay una ley espiritual que tiene que ser cumplida en el momento en que violamos un mandamiento. El diablo está usando a la raza humana, a los hombres, porque nosotros tenemos, los que andan sin Dios y sin esperanza, tienen a un diablo dentro de ellos. Por eso fue que Dios le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque dejó salir a luz la maldad que hay dentro de él. Entonces estas leyes le enseñarán al hombre a vivir como Dios quiere, pero el hombre está haciendo lo contrario.
El hombre está actuando delante de Dios como una persona ignorante que no sabe nada. El hombre está actuando desenfrenado. El mismo hombre le está diciendo a Dios: yo no tengo capacidad para controlar el bien y el mal. El hombre está actuando de manera irracional ante Dios, porque se está dejando guiar del conocimiento de la maldad. Y aquí dice: y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Por qué vino a ser muerte para ti? Porque si yo le digo a una persona: no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, y lo hace, ya sabe que viene una consecuencia. Y no es que es malo lo que yo le dije, es bueno, pero si tú no lo haces, las consecuencias no serán buenas. Aquí está el resultado de la ley. La ley te enseña a vivir como Dios manda, pero ella misma también te condena, porque si tú la violas, hay una consecuencia que ella misma trae para ti. Pero esta ciencia Dios me la ha revelado a mí, no solamente a mí, sino a todos los que tienen al Espíritu Santo. Porque en este tiempo el diablo ha descendido con gran ira, porque él sabe que le queda poco tiempo y está destruyendo a la raza humana, metido en la familia, destruyendo a la familia. Porque él dice: si destruyo a los niños, a los que van subiendo, destruyo a la raza humana. Entonces sigue diciendo aquí: porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual y Dios es espíritu. Dice que Dios es espíritu y los que lo adoren tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. La ley es espiritual porque la ley fue puesta por Dios. ¿Por qué Dios puso esa ley? Porque antes una persona tenían 10, 5, 1000 mujeres y todo. Pero cuando Dios puso la ley, Dios quitó eso. Y Dios empezó a cambiar, porque el hombre vivía sin ley. El hombre hacía lo que le daba la gana. El hombre se manejaba como entendía. Pero Dios luego vino y estableció su ley. Y le dijo a Moisés: si ustedes quieren ser una nación santa, si ustedes quieren ser un pueblo santo, obedezcan mi ley para que no sean como las demás naciones paganas, que entregan sus hijos a Moló, los sacrifican al fuego, los sacrifican a inmundicia, porque ellos viven sin mi ley. Si ustedes quieren vivir bajo mi ley y recibir mi beneficio, entonces tendrán que someterse a mi ley. Ahora, si ustedes no se someten a mi ley le va a ser maldición. Entonces aquí dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oye, cuando ya no vivimos por ley, reconocemos que el pecado es que actúa en nosotros. Porque cuando tú haces algo que tú sabes que es malo, ya tú sabes que ya tú lo estás haciendo en contra de Dios y tú sabes que eso es pecado. Por eso dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso Pablo dice: si tú sabes que comer carne delante de tu hermano es pecado y tú lo comes, entonces tú infringes la ley. Incluso Pablo dice que si tú haces algo y tú crees que eso es pecado porque tú lo crees. Y como tú crees, será hecho. O sea, el pecado es el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. No, es la ley. El pecado es simplemente el resultado de un desacato de la ley. De una forma de control moral, donde el hombre se rige bajo los caprichos, bajo los instintos o bajo el ego. Por eso Dios castiga al hombre cuando actúa por instinto o por emoción o por ego, o por decir yo soy. Tenemos que vivir sometidos bajo la ley. Por más que nos duela, por más que nos quite el orgullo o el ego, tienes que someterte a la ley. Por eso fue que cuando Jesús se acercó a Juan, siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, Juan le dijo: yo no voy a bautizarte porque tú eres el Hijo de Dios, yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: Juan, espérate, no sé. Es necesario que cumplamos la ley, porque el mismo Dios se rige bajo ley. Dios mismo se rige bajo ley. Dios tiene un patrón de vida. Dios se rige bajo su propia ley. Y no va a permitir que el hombre viole su ley por quien sea, porque Dios no va a tomar por inocente a ningún ser humano que viole su propia ley, porque el trabajo de Dios no ha sido fácil,
Por eso Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Trabajó como enseñando su propia ley al hombre, revelándose al hombre, porque nadie podía conocer a Dios, porque Dios está por encima de todo. Y Dios tuvo que personificarse. Dios tuvo que de la antigüedad irse dando a conocer al hombre, para que el hombre conozca su existencia. Luego Dios puso su propia ley y Dios no va a permitir que, oiga bien, hasta el punto en que Dios no escatimó a su hijo y lo hizo morir a la cruz para enseñarle que sus leyes tienen que ser cumplidas y que si no son cumplidas hay una consecuencia. Oiga bien, hay una consecuencia. Y el mundo hoy no quiere vivir bajo la ley. Y muchos dicen, no, que ya el Viejo Testamento ya fue abolido. No, la palabra de Dios no cambian, no tienen sombra de variación. Lo que Dios dijo 1000 años, lo va a decir, lo va a seguir diciendo hoy día, porque Dios no tiene sombra de variación. Dios no dice hoy una cosa y mañana dice otra. Lo que sucede es que lo del Antiguo Testamento fue resumido al Nuevo Testamento para que entremos en la etapa de la gracia. Pero la gracia no te desliga de la ley. La gracia es como una exoneración. Es donde Dios, a aquellos que aprendan a vivir como Él manda, no va a tomar en cuenta su pecado pasado. La gracia es el resultado de Dios decir, si tú te arrepientes hoy, ya yo no tomaré en cuenta todo tu pecado. Porque la ley no perdona. La ley toma en cuenta todo lo que tú hagas. Por eso dice la ley terrenal, cualquier cosa que digas será usada en tu contra. Pero la ley de Dios, bajo la etapa de la gracia, te dice, yo exonero tu pecado de ahora en adelante, pero no puedes seguir pecando. Por eso Él le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, a partir de ahora ya yo te exonero. Eso se llama gracia, un don inmerecido. Te haré el favor de no tomar en cuenta tu pecado pasado, pero a partir de ahora sí tomar en cuenta lo que tú hagas. Por eso he dicho en uno de mis videos que quien te ama te dice, mira, a mí no me importa tu pasado, pero me importa de ahora en adelante. Por eso dice que de tal manera mucha gente leen y no entienden que Dios ha querido revelarse al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Oye, Dios amó al mundo, que entonces viene a darle la oportunidad para que aprendan a vivir bajo la ley. Pero es una ley que te da los métodos de cómo tú poder vencer los deseos de la carne. Y aquí en Gálatas, Pablo te dice cómo tú puedes vencerlo. Es sencillo. Él te dice, no lo satisfaga. O sea, el Señor nos está enseñando, nos está diciendo, aprende a vivir con el conocimiento del mal y del bien, pero no obedezca al mal. Aprende a obedecer para que llegue hasta la estatura del varón perfecto. Porque nosotros somos como Dios, somos responsables. Nosotros tenemos que marcar nuestra trayectoria. Nosotros tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Él dijo, sin santidad y amor nadie verá al Señor. Ah, no, Señor, por arte de magia, ven, ayúdame a no pecar. No. Él dijo, el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En pocas palabras, el hombre es responsable de lo que haga y de lo que no haga. O sea, tú eres responsable de lo que tú haces y de lo que tú no hagas también eres responsable. Entonces, la ley no fue abrogada. La ley fue resumida. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resume toda la ley. Porque si tú amas a Dios y amas al prójimo, tú no vas a hacerle daño. Tú no le vas a codiciar a la mujer, tú no lo vas a matar, tú no le vas a robar, tú no le vas a quitar lo que de él. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, tú vas a cumplir la ley, tú vas a cumplir los 10 mandamientos. Porque el que ama no hace daño. Ah, la ley fue quitada, la ley fue resumida. Es como que si yo en la escuela me acuerdo yo cuando me daban un examen, yo hacía en forma de un resumen. Pero
Todo lo que decía en 50 palabras, yo la decía en 3. Pero es el resultado de las 50 palabras. La ley lo que hizo que Dios la resumió y dijo, el amor cubrirá multitud de pecados, porque donde hay amor, la gente aprende a vivir bien. Cuando hay amor, la gente no daña. Donde hay amor, la gente no abusa, no viola, no maltrata, no hace daño. Pero donde no hay amor, entonces viene la transgresión, viene el abuso, viene la violación de la ley de Dios. Por eso dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es espiritual, la ley es el conocimiento del pecado. Porque la ley me enseñará a vivir de manera justa, porque nosotros no somos buenos. Porque solamente Dios es bueno, pero nosotros tenemos que ser justos. Justo es vivir en justicia. Nosotros tenemos que vivir bajo la justicia de Dios, aunque no seamos buenos. Porque nosotros no somos buenos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, pero tenemos que vivir en la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia? Si tú no te sometes a la ley, tú eres castigado. El que robó y mató lo mete en precio. En la ley de Dios, aunque tú no seas bueno, tienes que someterte a la ley de Dios. Ah, bueno, yo no soy bueno, pero por amor a Dios, déjame hacer esto, porque tienes que someterte a la ley de Dios. A la ley divina, porque la ley del hombre falla, pero la ley de Dios no come trampa. La ley de Dios, el que la hace la paga. ¿Por qué? Porque Dios no tomará por inocente. Dice que lo que el hombre siembre, eso segará. Por eso la ley de Dios dice, haz con los demás como tú quieres que los demás hagan contigo. Esto es la ley, la regla de oro de Dios. También dice, ¿por qué mira la paja de tu hermano y no mira la viga tuya? La ley de Dios dice, si tú te dedicas a condenar al prójimo, yo te voy a condenar. Por eso la ley de Dios dice, si tú juzgas a tu prójimo, yo te voy a juzgar. Como tú lo midas, yo te voy a medir. Porque la ley de Dios dice, un pecador no puede decirle a otro pecador, porque un ciego no puede decirle a otro ciego. Los dos van a caer en su propio hoyo. El único juez de la tierra soy yo, y yo juzgo al mundo. Y el mundo no puede ser juzgado por el propio mundo, sino que yo lo juzgo al mundo. Por eso es que aquellos que se dedican a juzgar al prójimo, pero ellos tienen pecados peores, viene el pecado de ellos y viene el castigo de Dios por juzgar a su prójimo, porque la ley de Dios es la justicia. Ay, yo no soy bueno, pero tienes que someterte a la ley de Dios, si no pagarás tú solo. Ah, la ley ha sido abrogada. No, la ley Jesús vino a cumplirla. Y cuando yo cumplo algo, yo pongo un ejemplo. Él dijo, he venido a poner ejemplo para que como yo hice, ustedes también hagan. Oye, bien, a veces los padres tienen que poner ejemplo a sus hijos. A un pastor amigo mío, que sus hijos ya estaban usando los pantalones por abajo. Como usa mucho, enseñando la nalga y los pantaloncillos, sin saber el origen de dónde viene eso. El origen de usar los pantalones abajo viene de unos presos que cuando caían presos y eran homosexuales, la única manera de ellos darle el mensaje a los otros presos de que ellos eran homosexuales era poniéndose el pantalón abajo, que ellos se identificaban como homosexuales. Y eso se ha vuelto una moda y una costumbre, porque dicen que la moda no incomoda, pero tiene un origen inmoral, un origen que es en contra del reglamento de Dios, porque da un mensaje contrario. Dice, ah, mira, yo soy de aquí, yo soy de esto. Entonces, este pastor, como veía y conocía el origen de esto, vio que sus hijos estaban usando eso, y él empezó a ponerse los pantalones así. Para para despertar lo que dice Pablo aquí. Yo vivía sin ley, pero luego que vino la ley, despertó en mí un conocimiento que hizo que yo muriera. O sea, él te está diciendo, el padre empezó a hacer lo mismo que hacía a sus hijos, para hacerlo reflexionar y que su corazón empezara a observar. Y cuando ellos mirarán a su papá en eso, pero papi, tú eres pastor, ¿y por qué tú te pones pantalones abajo? Y él le dijo, ¿y por qué ustedes se lo ponen? Porque la ley es un ejemplo que te enseña, es como un espejo que te dice, mira, no lo hagas, eso es pecado. La ley te confronta, la ley te enseña y te dice, mira, de esa manera no es.
Entonces en ellos nació el sentimiento de que su padre tenía una reputación y no podía hacerlo, pero ellos podían hacerlo. Hasta que su padre lo confrontó, poniéndole un ejemplo para que ellos vean que la ley de Dios es para todo. La ley viene a enseñarle al hombre, a abrirle los ojos al hombre, a decirle, mira, ya no haga esto, aquello. ¿Por qué es necesario ir a la escuela? ¿Por qué es necesario aprender? Porque el que no aprende a leer o a conocer la vida, fácilmente es entorpecido y comete muchos errores. Por eso dice, mira, no sabe leer. Mira, no sabe entender. Aquellos que han perdido la conciencia, aquellos inocentes, para ellos no hay ley. Porque la ley es el conocimiento del pecado. La ley es para aquellos que tienen el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué para los niños no hay ley? No hay ley hasta que ellos van desarrollando y aprenden a interpretar y a conocer la vida. Y ahí ya ellos entran bajo la característica, bajo la condición de someterse al mandamiento. Y no es que desde que no conozcan el conocimiento no lo harán. Es que ellos no giran bajo el conocimiento del mal. Porque son sometidos a una inocencia de actuar y comportarse por lo que vean. Por eso es que hoy día el diablo está manipulándolo a través de los grandes. Están influenciando a los niños, lo están maltratando, lo están violando, lo están acosando, están destruyendo esta raza. Porque ellos no saben y el diablo está trabajando con ellos y ellos creen que no van a tener sus consecuencias. Muy pronto vendrá un juicio de Dios para los padres, para aquellos que están haciendo abominaciones contra sus hijos, porque los hijos son herencia de Jehová, fueron prestados y hoy día ya está ocurriendo mucha inmundicia y Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Créalo y sépalo, que Dios no se va a quedar de brazos cruzados ante esta inmoralidad y estos abusos que están ocurriendo, porque los hijos son herencia de Jehová. Así mismo me lo dijo Jehová, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, solamente estoy midiendo, estoy calculando, porque Dios calcula el pecado del hombre, como cuando le llevaron la mujer adúltera, que le dijeron, maestro, esta mujer la encontramos en adulterio, y la ley de Moisés nos dice que tal mujer que encontremos en adulterio sea apedreada. Y Jesucristo agarró y empezó a escribir en el suelo. La gente dice, pero ¿qué escribía? Jesucristo estaba sumando el pecado del hombre, porque Jesucristo suma el pecado del hombre. Y cuando sumó el pecado, determinó que todos habían pecado. Y dijo, si alguno está libre de pecado, arroje la primera piedra sobre esta mujer. Y ninguno, habían viejos ancianos que habían estudiado, porque a veces los viejos son los más corruptos. Los viejos a veces son los más corruptos, que enseñan a sus hijos a hacer cosas. Y los hijos se dejan llevar porque a veces son inocentes y aprenden lo que ven y lo que escuchan. Y Dios le dijo, si alguno está libre de pecado, arroje la primera piedra sobre esta mujer, porque él había sumado el pecado de ellos. Y cuando ellos empezaron a pensar, decían, ay, espérate, y se fueron uno a uno. Y él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y él le dijo, ninguno, Señor. Y él le dijo, vete y no peques más. Porque a partir de ahí empezó la gracia. Ya hay gracia para ti. La gracia es un don inmerecido. No peques más, porque si vuelve y peca, te vendrá algo peor. Porque la ley es severa, la ley castiga a los que andan en pecado, pero a los que andan, por eso dice que a los que andan en el espíritu, no los que andan volando en el aire, los que andan sometidos al mandamiento, porque el mandamiento y la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios son espirituales. Los que andan conforme al mandamiento de Dios, para ellos no hay ley. ¿Por qué? Porque no van a sufrir ninguna consecuencia, porque no han violado ningún mandamiento de la ley. Por eso es que él dice, para los que andan en el espíritu no hay ley. No es un adorno, no es un adorno que está diciendo, no, porque tú eres cristiano. No, es porque el que vive el mandamiento. Ahora, si tú aún dentro de Dios viola el mandamiento, entonces para ti va a haber una ley y un castigo. Muchos años yo me voy a convertir para que ya, para lavar mi nombre y mi reputación. Ok, te convertiste, pero a partir de que tú te conviertes, ahí es donde más tú tienes que vivir. Por eso Pablo dice, morir para la carne y vivir para el espíritu. Por eso es que nos invita en el libro de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La gracia, o sea, la exonoración,
El perdón de tu pecado no va a permanecer si tú permaneces en tu pecado. Porque Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, somos salvos por gracia, pero es cuando Dios ve que tú te arrepientes de tu pecado y Él perdona tu pasado y lo tira al fondo de la mar. Pero si Dios ve que tú pecas y practicas el pecado, entonces la gracia no va a seguir contigo. Tú vas a caer bajo maldición y bajo desgracia. Es necesario que el Evangelio sea revelado al mundo. Por eso es que Dios viene a regir el mundo con vara de hierro. Porque el hombre no quiere cambiar. El hombre no quiere someterse. Y el hombre, cuando se siente más poderoso que el otro, abusa de su poder contra el inocente. Porque el hombre es así, lamentablemente. Por eso es que Dios viene a regir el mundo con vara de hierro. Porque al hombre hay que castigarlo por su pecado para que se pueda arrepentir. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, lo que hemos muerto al pecado significa lo que le hemos dicho al pecado. Ya yo no viviré en pecado. Ya es como que si tú moriste. Por eso tenemos que vivir como que si no vivimos a este cuerpo de pecado, a este viejo hombre enmañado. Porque si no, entonces sufriremos, igual que ellos, la penalidad y el castigo de Dios. Ahora voy a leerte algunas leyes morales y algunas leyes que están en el Antiguo Testamento, pero que son parte, resumido, que están en el Nuevo Testamento, que es para que el hombre aprenda a vivir como Dios quiere que el hombre viva. Porque hoy día hay una inmoralidad, pero dice que Dios, que donde abunda la maldad, abundará la gracia. ¿Cuál es la gracia? Es la exenoración, donde Dios está dispuesto a perdonarte, pero tú tienes que tener un cambio. Tiene que haber una rehabilitación en tu vida. Tiene que decir, ya yo cambié. Y tiene que demostrar ese cambio. Por eso es que cuando el ladrón en la cruz, Dios lo perdonó. No fue porque Dios dijo, yo soy Dios, lo voy a perdonar porque yo quiero. Fue porque Dios vio dentro de su corazón que ya en su corazón ya estaba dispuesto a no seguir pecando, a no seguir robando, a no seguir haciendo daño. Cuando Dios observa al hombre, pesa su corazón y determina si realmente hay un arrepentimiento genuino. Si no lo hay, Dios no lo perdona porque Dios escudriña y pesa y suma el corazón del hombre. Aunque tú crees que como tú sumas, los números son la letra del universo. Y como tú sumas y todo eso y genios pudieron lograr la aritmética, la geometría, la matemática, fue por inspiración divina. Así mismo Dios en su arte científica, porque de Él viene la ciencia, de Él procede la inteligencia, de Él procede la sabiduría. Dios suma el pecado del hombre. Dios calcula la maldad del hombre. Por eso que dice que hasta que la copa de la ira de Dios rebose. Porque cada día la copa de la ira de Dios está aumentando y aumentando. Por eso fue que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Porque había un límite. Y cuando llegó hasta el límite, dice que Dios vino y dijo, porque ya el pecado de ellos ya ha llegado hasta los límites. Cuando a esta raza humana, esta generación tiene un límite y ya el límite se está acercando al juicio. Ya cuando llegue ese límite, Dios va a destruir esta raza humana y va a mandar juicio. Porque Dios desde la antigüedad ponía límite al hombre. Por eso dice que mientras más sube el hombre, de más alto Dios lo tumba. Porque hay una copa de la ira de Dios. Por eso dice que la copa de la ira de Dios serán reveladas. Y Dios va a castigar al hombre con la suma, con la matemática de su propio resultado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A veces usted ve que hay personas que cometen una fechoría. Ah, mira, hiciste esto. Calculan 20 años de cárcel. Hiciste aquello, 10 años. Así mismo, Dios está sumando el pecado del hombre para devolverle a él su mismo pecado. Y el hombre va a sufrir. Por eso es que dice, Dios no te condena. Dios simplemente, como juez de la tierra, está sumando tu comportamiento y tu pecado para luego en el día del juicio devolverte eso mismo a ti.
Eso es la justicia de Dios, no es nada nuevo. No es que Dios va a castigar por castigar. No, Dios le va a dar a cada uno según su obra. Porque lo que tú siembres va a cosechar. Eso mismo Dios te va a dar. Por eso dice, si tú no perdonas a los hombres tu ofensa, yo no te perdonaré. Dios distingue el bien y el mal de una forma. Si tú amas el mal, va a cosechar mal. Si tú amas el bien, va a cosechar bien. Si tú maltratas al prójimo, tú vas a recibir maltrato. Por eso dice la Biblia claramente eso. Pero el ojo por ojo y diente por diente. Es que el hombre no podía ejecutar eso. Dios está diciendo, no resistan al que es malo, porque yo vengo a exonerar los pecados. O sea, el pecado de esa época estaba siendo tomado en cuenta hasta los tiempos. Jesús dijo, no, espérate, no resista al que es malo. Si ellos se arrepienten, no lo sigan condenando, porque ellos iban a condenar a una mujer que Jesús sabía que ya en su corazón se había arrepentido. Porque ya cuando ellos iban a apedrearla, porque la encontraron en el acto de inmundicia, se está acotada con otro hombre. Hoy día las mujeres se acuestan con diferentes hombres y pegan cuernos y todo, y nadie la apedrea. Pero es porque ya es Dios que se va a encargar de ello. Dios dijo, ya no es ustedes, déjenme eso a mí, déjenme la venganza a mí. No resistan al que es malo. Porque porque en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Si ustedes toman venganza por su propia mano, yo me voy a apartar y ya no va a haber consecuencia. Ya ustedes van a ser castigados. Porque si ustedes hacen un mal, de que para a un mal a otro mal, entonces ustedes también van a recibir su castigo. Por eso él dijo, no resistan al que es malo, déjenme la venganza a mí, que yo pagaré a cada uno según sus obras. Porque cuando Dios castiga al hombre, o mata o destruye a un hombre por su maldad, no es malo porque es Dios que lo hace, porque Él es el juez de la tierra. Pero es como si una gente diga, no voy a poner la querella, déjenlo así, porque ya él dice, va a tomar venganza por su propia mano. Él lo mata, pero ¿qué va a pasar? Él mató a una familia porque le hizo daño a un miembro de su familia, pero luego él también va a acarrear que una familia de ellos lo va a perseguir para matarlo, y así se va a extender una maldición tras maldición. Van a caer presos igualmente, van a sufrir los mismos 30 años, porque ellos tomaron venganza por su propia mano y no dejaron que operara la justicia. La justicia es la única, por eso dice que la ley es el poder. El poder de la ley es el conocimiento del pecado, porque solamente la ley tiene el poder para castigar al pecado. No el hombre no puede castigar el pecado, porque el hombre también es un pecador. El Espíritu Santo me está revelando más información a mi mente, porque Él quiere que este mundo se le enseñe el verdadero el Evangelio de Dios, no una religión. El Evangelio de Dios vino a educar al hombre y a enseñarle a vivir como Dios quiere que el hombre viva. Y el Espíritu de Dios me está recalcando esto, que vuelvo y lo diga. Los hijos son herencia de Jehová. Los hijos son herencia de Jehová. Y hoy día los padres están tentando contra los hijos contra los padres. Y Jehová no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a y cuando ustedes vean que empiecen a caer en la plaza muertos, no digan, pero qué malo. No, es que Dios está sumando la maldad del hombre para devolverle su propia maldad, porque Él es justo. Y si Dios no hace nada, entonces Él no es justo. Y Rebequenda. Siento al huésped invisible, al Espíritu Santo. Y Jehová me lo está recalcando. El Espíritu de Dios está llorando, y así mismo yo vivo con este sentimiento llorando. Porque todo lo que tenemos al Espíritu Santo, tenemos sentimiento y lloramos. Yo lloro por la raza humana, yo lloro por la atrocidad y los abusos. Porque así mismo Dios llora, porque Dios tiene sentimiento. Dios ama y el amor te hace sufrir, porque el amor es sufrido, el amor todo lo cree y todo lo sufre. Y ese amor que te estoy hablando, un amor que viene de Dios. Por eso se arrepintió Dios en su corazón y le dolió en su corazón haber hecho hombre, porque vio que empezaron a hacer maldad y a Dios le dolió, se sintió mal, oye bien. Se sintió mal porque vio que la creación que hizo empezó a destruirse uno a otro. Por eso Dios dijo, voy a ponerle ley y voy a ser severo con el que viole mi ley, porque si no lo hago, entonces se van a matar uno a otro, y lo están haciendo, uno a otro se están matando.
Pero hoy día las leyes humanas son manipuladas, lo chantajan, le dan dinero. Hoy día hay leyes es para el que no tiene dinero. Porque a veces hay jueces que se compran por dinero y a veces pasan por impune algún abuso. Cuántas familias inocentes, a veces tú lo ves preso, personas inocentes y personas culpables andan en la calle porque tienen dinero. Y porque compran la conciencia, la moral de aquellos que están supuestamente a cumplir la ley. Por eso Jesús dijo, es necesario que cumplamos toda la ley. Porque el que está comprometido a que haga cumplir la ley no la cumple. Tú eres responsable de la maldición de aquel que tú hiciste. Que salga libre y recuérdalo, que te lo dice Jehová. Recuérdalo, tú que has hecho que muchas personas anden libres por ahí, que han cometido fechoría. Toda esa maldición te caerán sobre ti, tu descendencia, para que te acuerdes que la ley tiene que ser cumplida, no violada. Así te dice Jehová, a ti gobernante de la tierra. Porque hoy día la ley del hombre ha sido violada. Por eso es que la ley de Dios no come trampa. Y Dios está observando el comportamiento y cómo el mundo se está rigiendo hoy día. Que hoy día la ley del hombre se aplica a los que no tienen dinero. Pero dice que Jehová es el defensor de la viuda y de los huérfanos. Jehová pelea por los pobres. Jehová pelea por la viuda y los huérfanos. Dice que Él es el defensor de la viuda y de los huérfanos. Porque la viuda y los huérfanos no tienen nadie que los proteja. Pero Jehová es el defensor de los pobres y de la viuda y de los huérfanos. Y Él es, y los hijos son herencia de Jehová. Cuando vean que empiecen a caer mucho, entonces se van a acordar de que Jehová está en el cielo. ¿Por qué? Porque arriba del grande hay otro más grande, que es Jehová. Él está por encima de todas las cosas y nadie está por encima de Él. Y Él tiene el control de todas las cosas. Por eso dice que la ley no fue abolida, la ley fue resumida para que se cumple. Y fue resumida bajo el mandamiento exclusivo, que es el mandamiento del amor. Porque el que ama no hace daño. El que ama no levanta falsos testimonios contra su prójimo. El que ama no habla mentira contra su prójimo. El que ama no codicia, no hace maldades. Porque tiene amor y el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Por eso Jesús tuvo misericordia del hombre por amor. Ahora voy a irme al libro de Levítico, capítulo 20, para recordarte la ley. Porque la ley tiene que ser cumplida. Y en el cielo hay un diálogo, voy a recordarte eso. En el cielo se está hablando de algo. Y es de lo que está ocurriendo hoy día con los niños. Lo que están haciendo hoy con los niños. En el cielo se está hablando de ese tema. Y los culpables, no sé, esa sombra oscura, ese misterio satánico, esa campaña en contra del bien, en el cielo se está hablando de eso y Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Por eso Él dijo, dejen los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Dios pelea por ellos. Levítico capítulo 20. Porque el Señor me dijo, resérvate y no salga. ¿Por qué? Porque yo estoy observando el comportamiento del hombre. Y ya la misericordia de Dios está llegando hasta los límites. Hasta los límites está llegando la misericordia de Dios. Y Él va a sacudir un poco a la tierra. ¿Sabe por qué? Para recordarle al hombre. Porque el hombre no se arrepiente ni porque le mandó una plaga donde empezaron a morir. El hombre se arrepiente en el momento en que es castigado. Pero cuando ya pasa el castigo se olvidan y empiezan a hacer y a deshacer de nuevo. Porque el hombre nunca cambia, el hombre nunca se arrepiente hasta que Jesucristo no entre en su corazón. Por eso el hombre va a seguir sufriendo. Levítico capítulo 20. Vamos a hablar acerca de la pena por acto de inmoralidad. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirá a sí mismo a los hijos de Israel. Estoy leyendo para que no crean que ando inventando, para que vean que está en su escritura. Y yo podría decírselo, pero también tengo que leer la Biblia de vez en cuando para que vean que aquí en este libro negro, aquí donde está la palabra de Dios, mire aquí. Mire lo que dice.
Habló Jehová a Moisés diciendo, dirá asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moraren en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Hoy día no lo están ofreciendo a Moloc a los hijos, pero lo están prostituyendo a los hijos. Y eso es idolatría. Eso es idolatría cuando usted prostituye a sus hijos. Porque los hijos son herencia de Jehová. Usted está violando una ley, está violando un mandamiento. Hoy día no lo están sacrificando a Moloc, pero lo están sacrificando, entregando a la prostitución. Lo están usando, lo están violando, lo están maltratando, lo están haciendo usar vicio y droga, lo están volviendo monstruo. Y esto es una penalidad. No lo están sacrificando a Moloc, pero lo están sacrificando al diablo. Dice que morirán, o sea, porque el que pecare morirá, a usted lo verá, morirán. El pueblo de la tierra lo apedreará, en esa época lo apedreaban, pero ahora Jehová es que se encargará de ello. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo. Óigame bien. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel que tal cosa haga. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, aquellos que adivinan, aquellos que van donde los brujos también van a tener sus consecuencias para prostituirse tras de ellos. Yo pondré mi rostro contra ellos. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. O sea, tenemos que santificarnos y ser santos. Y guarda mi estatuto y ponlo por obra. Oye bien, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. ¿Cuántos hijos que maldicen a su padre? Todo el que maldice a su padre le anda con una maldición y no se da cuenta. Óigame bien, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefinitivamente serán muertos. Ahora no lo apedrean, pero Dios no quedará impune. Por eso dice que el que se casa con una mujer adúltera comete adulterio. Ya está sucio en el reino de Dios, ya tiene una mancha. Ya tiene un punto menos, ya tiene problemas con Dios, porque la va a tener que pagar. Dios lo suma y aunque usted no se va a morir hasta que usted pague esa. Cualquiera que ella cierre con la mujer de su prójimo, con la mujer de su padre, y viese su desnudez también. ¿Cuántos hijos que viven con la mujer de su padre? También eso van a sufrir consecuencias. Si alguno durmiese con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Oiga bien, cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, o sea, si un hombre se acostare con otro hombre, también tendrá consecuencias. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Hay hombres que se acuestan con la mamá y se acuestan con la hija. También cometen vileza. Quemarán su cuerpo. Oye, serán quemados en fuego. Pero ahora es Dios que se va a encargar de ellos, porque ya la ley está resumida al amor, a la justicia divina. Para que no haya vileza entre vosotros, porque es una vileza. Dios abomina eso, a Dios le da asco eso. Cualquiera que tuviere cópulo con la bestia, hay personas que se acuestan con animales, también Dios lo va a castigar. Y dice que la bestia será matada, y también el hombre que se acueste con la bestia. Israel, cuando alguien se acostaba con un animal, lo mataba él y mataba a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, como mujeres que usan perros, cosas, no sé, para que le laman ahí al clítoris, dice que el animal y la mujer serán muertas, la va a matar, Jehová la va a matar. Morirá indefinitivamente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija, o padre o hija, también será muerto. Estas son las leyes morales. Las leyes que hoy día están ocultas, y que hoy día se están haciendo, pero que no pasarán por impune, porque la justicia divina no dejará que pasen por impune. La ley no fue quitada. La ley está vigente.
Y hoy día la ley de la moral, lo que pasa es que la ley, como te dije, la ley es espiritual. ¿Por qué la ley espiritual? Te voy a volver a recordar, porque la gente lee la Biblia y no lo entienden y no les hayan sentido. Porque Jesús dijo que lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. Aquí se manifiesta la ley espiritual. La ley espiritual es la ley de la moral, la ley del pensamiento. Porque primero el hombre piensa lo que va a hacer y luego lo ejecuta. Inmediatamente desde que tú piensas hacer algo, ya tú pecaste, porque ya tú lo pensaste. Y eso es las leyes espirituales, las leyes que están en tu mente. Y luego tú la ejecutas y la materializas en el mundo físico. Lo he dicho otras veces. Primeramente tú tienes que pensar agarrar el lapicero. Pensar escribir. Pensar que voy a escribir mango. Porque está en tu mente. Y Dios examina el pensamiento del hombre. Dios pesa el corazón del hombre. Por eso es que cada vez que Dios mandaba sentencia a los reyes, decía: tu corazón ha sido pesado en balanza y te ha encontrado falso delante de mí. Porque Dios no mide la apariencia. Porque si fuera por la apariencia, yo dijera: bueno, este vino con un saco, vino bien bonito. Pero Jesús no mira la apariencia. Jesús mira detrás de la ropa, mira en el corazón, mira detrás del corazón, mira debajo de los huesos, mira en los tuétanos. Jesús mira en la intención del hombre, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero Dios lo conoce. Nadie puede engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Tú puedes aparentar, por eso es que hay muchos ladrones vestidos con saco y con corbata y son más ladrones que cualquiera, pero ellos no podrán engañar a la justicia divina, porque Dios no puede ser engañado, porque parte de Dios, la esencia de Dios, la vida de Dios está en el hombre y escudriña al hombre. Así que quiero que sepa que no quedará impune. Y Jehová te recuerda: los hijos no son tuyos, son herencia de Jehová. Y hay una discusión en el cielo, y te lo voy a recordar. Hay una discusión en el cielo. No provoquen la ira de Jehová, porque va a empezar a caer cabeza. ¿Sabe por qué? Porque tú mismo estás sumando tu pecado. Dios está sumando tus maldades para devolvértela de nuevo. Y del mal que tú le hiciste a tus hijos o a tu prójimo, Dios la está sumando para devolvértela. No digas que Dios es injusto, no. Dios te está dando tu paga de lo mismo que tú has sembrado. Dice el Espíritu Santo: déjalo ahí, porque todavía hay más información que viene. Que Dios te guarde. Sigue siendo impío todavía, sigue siendo pecador todavía, te dice el Señor. Pero el que es santo sigue siendo santo todavía. Sigue haciéndolo, dice el Señor, porque yo te pagaré según tu obra.